Muy buenas, queridos amigos de Quien Marque Gana, bienvenidos al segundo episodio de este análisis de jugadores históricos de la Eurocopa. Volvemos a estar con mi amigo Santi de Historia desde el Banquillo. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer estar aquí otra vez, como siempre. En el primer episodio tuvimos a dos pedazos de jugadores como Beckenbauer y Granit Xhaka, Alemania y Suiza. Y en el día de hoy vamos a traer a un histórico de la selección de Escocia, como es el gran Jimmy Johnston. Y tú nos vas a traer a un jugador mítico, histórico, del que se acaban los calificativos, que seguramente en el Real Madrid conocerán muy bien, como es... ¿quién? Pues ni nada más y nada menos que el líder de una de las mejores selecciones de la historia, como fueron los Magiares Mágicos, Ferenc Puskás. Sí, señor. Los Magiares Mágicos, a quien en Quien Marque Gana les hemos dedicado su capítulo correspondiente, hablando de cómo se crea esa selección, el gran Gustav Seves, y bueno, Puskás rodeado de Ide Guti, Sandor Kocsis, Zoltán Cibor también. Zoltán Cibor. Mencionamos incluso en aquel podcast como un grandísimo jugador húngaro como era Ladislao Kubala nunca llegó a formar parte de los Magiares Mágicos, pero sin embargo jugó con la selección española. Ahí en un clima, como decíamos en el anterior podcast, de una Europa dividida. El telón de Ya. acero, la época del comunismo y demás. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién era Ferenc Puskás, Cañoncito Pum? ¿Y qué nos puedes contar de Bueno, él? pues para empezar, a mí me gusta siempre empezar estas cosas por el principio y entender, al igual que hicimos con el caso de Chaka, me parecía vital explicar que el origen albano-kosovar de su familia para entender su vida. Aquí me apetece explicaros, hacer un breve apunte sobre cómo era la Hungría en la que viene al mundo Ferenc Puskás. O sea, Puskás nace el 2 de abril del 27 en Budapest. Tenemos que tener en cuenta que tan solo 7 años antes a Hungría le habían obligado a firmar un tratado por el cual perdía el 50% del territorio de su país. Esto genera un impacto económico en Hungría y un impacto en el marco mental de la población enorme. O sea, no se puede entender esa Hungría sin entender que le han quitado la mitad de su territorio de la noche a la mañana en un tratado. Claro, esto hecho causa agravios en la población y causa que surjan partidos radicales, y en el caso de Hungría, partidos filofascistas, como, bueno, un poco similar al caso alemán en este aspecto. Los agravios de perder la guerra hacen que suba al poder un partido filofascista. En este caso, el partido que sube al poder en Hungría es el Partido de la Cruz Flechada, que es un partido que tenía unas ciertas visiones sobre lo que era lo que debía ser Hungría, según ellos, que condicionaron ya la vida de Ferenc Puskás desde que era muy pequeño. Sí, esto es como todo, ¿no? Yo que estoy en el poder, te digo lo que debería de ser en base a lo que yo veo. Y tú o lo coges o lo coges. No había opción. Hay que entender una cosa que no sabe mucha gente, que es que Ferenc Puskás étnicamente no es húngaro de nacimiento. Y de hecho, Ferenc Puskás no es el nombre con el que nació. Su nombre de nacimiento es Ferenc Purcell. El apellido Purcell es un apellido alemán perteneciente a una minoría étnica de origen germánico que viven a orillas del Danubio, en el territorio de lo que actualmente es Hungría, que son los conocidos como suevos del Danubio. Entonces, debido a que este partido tenía una concepción de lo que debía ser la Hungría étnicamente húngara, pues muy jodida, dicho mal y pronto, el padre de Ferenc Purcell, el señor Ferenc Purcell Senior, decide cambiarle el nombre a su hijo al de Ferenc Puskás. Ya vemos aquí como desde que tiene 10 años la política ha marcado su vida a fuego. Sí, volvemos un poco a lo que es el tema en el capítulo anterior de Granit Xhaka. Un niño que Efectivamente. se cría en un ambiente de guerras, persecuciones, discrepancias entre unas comunidades y otras, y que al final pues le va a marcar, ¿no? Tanto el carácter
como el desarrollo de su vida. Hmm. En este caso, pues con su padre cambiándole el apellido. Y bueno, hay que destacar también que su padre no es solo el culpable de que se llame Ferenc Puskás, de haberle cambiado el apellido, sino que su padre era el entrenador del Kispesti, que es el club en el que empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Y aquí se da también otra curiosidad, lo de los nombres de Puskás hasta que cumple 20 años es un caos. Porque cuando tenía 13 años, su padre le ve mucho talento como para jugar en el primer equipo. Lo que pasa que, según la Federación Húngara, tú no podías inscribir a un jugador menor de 16 años. En este momento, en 1940, cuando Hungría se acaba de meter en la Segunda Guerra Mundial, el padre de Puskás tiene la brillante idea de inscribir a su hijo en la federación bajo el nombre de Miklos Kovacs, un nombre falso totalmente, para que debute con 13 años en la primera división. Casi O sea, nada. si lo de Lamine Yamal hoy en día nos parece precoz, lo de Puskás ya es un mundo aparte. Sí, sí, sí. Sí, porque además, por ejemplo, en Alemania creo que hay una norma que no permite que los jugadores debuten en la Bundesliga con menos de 16 años o algo así, que es el caso, por ejemplo, de lo que le ocurrió al Borussia Dortmund con Moukoko. Hostia. Y ahí, fíjate, estamos hablando de que debuta en la primera división con 13 años. No, bueno, digamos también que en esa época conseguir un documento cuestionable y colárselo a la federación era más fácil que hoy en día, también Sí. hay que decirlo. Pero bueno, finalmente luego en el 43 Puskás hace su debut oficial y esto me parece muy importante, o sea, este chaval ya debuta oficialmente como Ferenc Puskás en la liga en el 43, cuando en su país está a las puertas de producirse un golpe de estado debido a que han muerto millares de húngaros en la batalla de Stalingrado y ven prácticamente perdida la guerra. Después de eso, después de que el gobierno húngaro pretenda romper su alianza con Hitler, los nazis invaden Hungría e instauran un gobierno títere. Ujú. Eso también, bueno, es también muy importante ya al margen del fútbol para entender que hay ciertos procesos en Hungría, como son el Holocausto, que no siguen las dinámicas europeas. O sea, empieza muy tarde, pero tiene una intensidad brutal. O sea, el gobierno del Partido de la Cruz Flechada dura 11 meses, pero el impacto que tiene en el país, Es devastador. Ujú. o sea, no se puede comparar con absolutamente nada. Bueno, después de la derrota de las potencias nazis en la guerra, aquí hay un tema que también es esencial, que es el tema de la transición al socialismo en Hungría. Y es que eso cambia todos los aspectos de la vida, entre ellos el fútbol. Ujú. Aquí se da un proceso muy parecido al que se da tanto en la RDA como en la Unión Soviética, de que los equipos pasan a ser de instituciones del gobierno o de instituciones, bueno, o de medios de producción colectivizados por el gobierno, para entendernos. Mm. En este caso, el Újpest, que es el equipo que entrenaba el padre de Puskás y en el que jugó Ferenc Puskás, pasa a llamarse Honvéd, que son las siglas traducidas al español de Equipo de los Defensores de la Patria de Budapest y era el equipo oficial del ejército. Por lo cual, oficialmente, los jugadores del Honvéd tenían un rango militar. Y que además el Honvéd húngaro fue un equipo que tuvo su periodo importante. Sí, una lástima que no existiese la Copa de Europa antes del 56, porque si no hubiesen podido hacer estragos, yo creo. De hecho, el Honvéd es en parte el responsable de que se funde la Copa de Europa. Esto es una historia aparte. Pero aquel partido que juegan contra el Wolverhampton en el 54, si no recuerdo mal, que era el campeón de Inglaterra contra el que era uno de los equipos más en forma de Europa en aquel momento, es el que hace cimentar la idea en Gilles Delaunay de crear la Copa de Europa el año siguiente. O al menos esa es la historia oficial. Ujú. Pero bueno, siguiendo con Ferenc Puskás, hay que entender una cosa. Aquí me van a caer palos de madridistas, lo sé, pero el prime, el mejor momento de forma de la carrera de Ferenc Puskás se da en el Honvéd y no en el Real Madrid. Eso es una cosa que hay que tener clara. O sea, la 47-48 queda bota de oro en Europa y a nivel clubes la está petando hasta 1956. Bueno, no solo a nivel clubes, porque a nivel selección no me voy a explayar porque ya les hicisteis un capítulo, pero... Sí, la aquella selección de los magiares mágicos que estuvieron un montón de años invictos sin perder, que luego pierden el peor partido que puedes perder. Pero bueno, ya lo hemos dicho.
Lo pierden bajo unas sospechas de dopaje de Alemania increíble, porque aparte en la fase de grupos les habían metido 8 a los alemanes. Sí, cierto, cierto. Y bueno, yo ahí para aliviarte un poco los palos que te puedan llover por lo que acabas de decir de Puskás, yo comparo un poco la llegada de Puskás al Real Madrid con la de Zidane, fíjate, muchísimo tiempo después. Son circunstancias distintas, pero en ambos casos yo creo que son dos jugadores espectaculares que llegan al Real Madrid quizá demasiado tarde. Porque es verdad que Zidane en el Madrid, bueno, deja detalles espectaculares, forma el Madrid de los Galácticos, el gol de la final de Glasgow, pero yo creo que le pasa lo mismo que a Puskás, que el prime de Zidane coincide en la Juventus, cuando forma dupla con Del Piero y demás, y que a lo mejor si hubiera llegado al Madrid un poquito antes, 2-3 años antes, se hubiera visto otro Zinedine Zidane. De hecho, a Zidane, en sus primeros compases en el Real Madrid, el Bernabéu le silba. Hostia, no recordaba eso. Y para mí Zidane es uno de los jugadores más elegantes que he visto jugar en mi vida. Zidane, Van Basten, Ibrahimovic, o sea, son jugadores que tú les pones a jugar con un frac en medio del campo y te juegan igual. O sea, y con Puskás, pues es lo que dices tú, ¿no? Llega al Real Madrid ya... de hecho, quizá un poquito pasado de peso. Hay que hablar de eso, o sea, las circunstancias por las que Ferenc Puskás llega fuera de forma al Madrid, que hay que decir que en parte son unas circunstancias que se le escapan de las manos totalmente. Y es que hay que entender que el final de la selección de los Magiares Mágicos y el final del Honved viene por una causa política. O sea, bueno, tenemos que entender primeramente que desde el fin de, o sea, desde la caída del régimen del Partido Fascista Húngaro, las tropas soviéticas habían ocupado todo el país y les obligan a firmar la adhesión al Pacto de Varsovia. Pero desde la muerte de Stalin en el 53 hay ciertos procesos en varios países, como son la Primavera de Praga o la Revolución Húngara del 56, en los cuales hay países que intentan librarse de una excesiva influencia militar de la Unión Soviética que no les permite, por así decirlo, desarrollar su vía húngara hacia el socialismo. Muchas veces a nivel historia se intenta presentar la Revolución Húngara como una revuelta anticomunista, cuando realmente es una revuelta antisoviética. Porque el líder de la Revolución Húngara en ningún momento dice de abandonar el modo de producción socialista, dice de deshacerse de la influencia soviética en el plano militar, no en el plano económico. Bueno, total. Después de que Imre Nagy intente declara la neutralidad húngara en el plano militar, las tropas soviéticas van a Budapest y las reprimen a sangre y fuego. O sea, queda en pie solo el barrio de Ferencváros cuando pasan un par de días, pero aquello se acabó. Da la casualidad de que el Honved está jugando un partido de Champions en Bilbao. Y los jugadores del Honved, que como ya hemos dicho antes, tenían un rango militar y estaban entonces obligados a sus obligaciones de militares, aunque fuese sobre el papel, no hubiesen empeñado ninguna, muchos deciden no volver a Hungría. Y de hecho hay varios futbolistas a los cuales se les juzga en ausencia, se les declara como traidores a la patria, razón por la cual obviamente no vuelven. Que uno de esos casos es el de Ladislao Kubala, motivo por el cual nunca llegó a formar parte de los Magiares Mágicos. Y terminó recibiendo una especie de asilo por parte de Franco en España. Y bueno, el que quiera saber más, que se ponga nuestro podcast en el cual hablamos de ello. Que si no, se nos va al final de esto de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, el caso húngaro... bueno, por donde íbamos, Ferenc Puskás se queda 2 años sin equipo. Está sancionado por la UEFA sin poder fichar. Y al fin y al cabo es prácticamente un capricho de Bernabéu al cual Franco le da su visto bueno. En el sentido de que les podía... podía ser una baza el hecho de acoger a jugadores de aquella Hungría, o podía ser una baza publicitaria para el franquismo. Pero es que aunque llegue pasado de peso, es una máquina. O sea, es un jugador absolutamente talentoso. En el Real Madrid consigue ganar 3 Copas de Europa. En la final del 60, el Eintracht de Frankfurt le endiña 4 goles. Creo que es el único jugador hasta a día de hoy que ha marcado 4 en una final de Champions. De hecho, uno de los datos que damos en el capítulo de los Magiares Mágicos es que en finales de Champions
Justo en esa final que tú dices, Puskás marca 4 Sí. y hasta que no llega Pierino Prati en el Milán, no vuelve a haber un jugador que anote un hat-trick en una final de Copa Europa. Pero es que desde Pierino Prati nadie ha vuelto a conseguir hacer un hat-trick en una final de Copa Europa. Es verdad que han estado Cristiano y Messi metiendo 3, 4, 5 goles en partidos de grupos y eliminatorias, pero eso habría que ponerlo muy en valor, ¿no? Lo que consigue Puskás con sus 4 goles. Desde luego. Y la verdad que sobre Ferenc Puskás también hay que destacar que en el Mundial del 62 se nacionaliza español, lo juega con España, no se consigue pasar de primera ronda, pese a que 2 años después se ganaría la Eurocopa. La verdad que el fútbol español aquel era una especie de rueda viciosa en la cual te ilusionabas y te decepcionabas, te ilusionabas y te decepcionabas. Sí, como está siendo últimamente, ¿no? Sí, yo encima que me crié con 2008, 2010, 2012, hostia. Luego bajar a la realidad ha sido muy duro para mi generación. Bueno, como último, sobre su carrera futbolística hay que destacar que se retira ganando la Copa de Europa. Su último partido es la final de la Copa de Europa del 66, como profesional. Y bueno, que decir que en Hungría, después de su retiro, ha sido un ídolo de masas máximo. Os recomiendo a todos los espectadores que busquéis fotos de su entierro, porque es una cosa megalómana y espectacular. Sí, es totalmente un ídolo de masas. Al final, pues, es uno de los principales jugadores que pone el nombre de Hungría en el panorama futbolístico. Y a día de hoy, bueno, parece que se está empezando a recuperar un poquito, están empezando a salir una serie de jugadores, pero por desgracia, a Hungría pues le pasó lo mismo que a Austria con el Wunderteam de Sindelar y a la Yugoslavia que mencionábamos en el último podcast, y conflictos bélicos políticos se llevaron por delante a unas generaciones de futbolistas increíbles. Porque, ¿qué podría haber sucedido si no se da ese panorama político militar con la selección de Hungría y los equipos húngaros? Pues posiblemente alguno habría ganado una Champions. Sí, porque al final ni Puskás hubiera llegado al Real Madrid, ni Cibor ni Coxis hubieran llegado a... ni Kubala hubieran llegado a Barcelona. Easy. Demasiado. No nos paremos ahí porque los ISIS en el fútbol son muy dolorosos. Muy bien, pues pedazo de historia de Ferenc Puskás o Ferenc Purcell. Y vamos a movernos ahora un poquito en el mapa de Europa. Estábamos ahí en la zona centroeuropea y ahora nos vamos a ir a una isla. A la isla de Reino Unido, concretamente a Escocia, para hablar del gran Jimmy Johnstone, que por desgracia falleció en 2006, y que yo empecé a conocerle, pues, y empecé a buscar información a raíz de historias que me contaba mi padre. De todo giraba en torno al famoso partido de Copa de Europa, la famosa eliminatoria que juegan el Atlético de Madrid y el Celtic de Glasgow, que fue un partido, bueno, un poquito intenso, ¿no? Entre comillas. Lo apodaron la batalla de Glasgow, no sé por qué. El Atleti terminó con 3 expulsados. Que si hubiese sido en 2024 habrían sido 9. Sí. Pero pasaron la eliminatoria, ¿eh? O sea, aguantaron, pero el partido de ida se celebra en Madrid y gana el Atlético de Madrid. Y luego allí consiguieron aguantar, pero bueno, el partido pues evidentemente fue una carnicería. Yo he conseguido este año por fin encontrar la réplica de la camiseta de aquel partido, la célebre camiseta roja completa del Atlético de Madrid. Y porque es que me parecía algo de coleccionismo. Porque un partido así, pues ya te digo, mi padre empezó a contarme historias de ese partido y de cómo el bueno de Jimmy Johnstone pues era tan buen jugador
como a veces tenía un lado un poquito oscuro, de que se le piraba la cabeza, pero bueno, al final pues también era ese fútbol británico, ¿no? Del barro y de jugar a ras de suelo. Entonces, bueno, son 14 temporadas las que pasa Jimmy Johnston jugando en el Celtic de Glasgow. O sea, un icono, ¿no? Del equipo blanquiverde. Y además forma parte de la plantilla del Celtic de Glasgow, que en el año 67 se proclama campeón de Europa. Siendo la única Copa de Europa que tiene el Celtic. Y a cuya plantilla se les conoció como los Leones de Lisboa. Pues fue en Lisboa donde se celebra aquella final. Y luego, bueno, en el año 70 vuelven a llegar a la final el Celtic de Glasgow. Contra el Feyenoord, si no recuerdo Contra el mal. Feyenoord, correcto. Y pierden esa final. Creo recordar que 2-1. O sea, marcador también ajustadito. En aquella época, pues era ya el principio de lo que sería la escuela holandesa. Y el Feyenoord, pues venía empujando fuerte. Pero en aquellas semifinales se enfrentaron el Leeds United, inglés, y el Celtic de Glasgow, escocés. Aquel mítico Dirty Leeds. Sí. Y aquella eliminatoria fue conocida como la Batalla de Inglaterra. Entonces, fíjate, tenemos en un lado la batalla de Glasgow, en otro lado la batalla de Inglaterra. Pero, como te he dicho, pues al final Jimmy Johnston, la posición que se desenvolvía, que era como extremo derecho, pues fue un jugador totalmente diferencial. O sea, yo recuerdo lo que me contaba mi padre de cómo era pues el típico jugador incordio que está todo el rato, además vertical, que era coger el balón y a portería contraria, un extremo de los que ya no quedan, por desgracia. Y bueno, para ver hasta qué punto era un jugador contra el que nadie quería enfrentarse, un defensa del Leeds, Terry Cooper, describió lo vivido en aquella semifinal, en aquellos dos partidos, como una auténtica pesadilla. O sea, decía que era imposible conseguir pararle en todo momento. Que hicieras lo que hicieras, y fíjate que se hartó a darle palos, pero el tío volvía otra vez a pedir el balón, a encarar por la banda y al final consiguió llevar al Celtic a otra final de Copa de Europa. Siendo pues la mejor generación de futbolistas del Celtic de la historia. Ya te digo, una final de Copa de Europa ganada, una final de Copa de Europa perdida, muy ajustado. Al final, eran también la final de Copa que pierden, son dos estilos totalmente contrapuestos, ¿no? Porque por un lado tienes ese fútbol británico, de garra, de lucha, que bueno, aunque en este caso... Sí, aunque en este caso tienes a un extremo como Jimmy Johnston, pero el fútbol se basaba pues en eso, en aguantar atrás, cerraditos, presionamos, si tenemos que rascar césped, carne, piernas, rascamos lo que sea y luego salir a la contra súper rápido. Y enfrente pues se encontraron en aquel momento la emergente escuela holandesa, que de hecho creo, si no me equivoco, es la primera Copa de Europa que gana un club holandés, Sí. la del Feyenoord, y eso ya da pie al nacimiento luego pues de lo que vendría a ser el Ajax de Johan Cruyff, Rinus Michels, la selección de Países Bajos, etcétera, etcétera. Pero es totalmente increíble. De hecho, pueden buscar vídeos si quieren los oyentes. Yo la web que recomiendo siempre es la de Futbalia, que para mí es una base de partidos de fútbol espectacular. Lo único que recuerdo siempre, yo la uso con el navegador Opera, porque tiene VPN, porque hay países que no les gusta esto de compartir cosas, ¿no?
Entonces, bueno, yo ahí, ya te digo, además es la base de datos de partidos que he utilizado para los dos libros que tengo escritos. Ahí encuentras ahí partidos. Yo creo que el más antiguo que recuerdo haber visto fue el de Hungría-Inglaterra, el famoso 3-6 Hostia. en Wembley. Sí. Y a partir de ahí tienes partidos pues hasta el día de hoy. Con lo cual, de la época que hablamos de Jimmy Johnston, los Leones de Lisboa y el Dirty Leeds, pues si quieren ver nuestros oyentes algún partido de esa época, que sepan que ahí lo tienen, si no quieren ponerse a buscar por YouTube y otras páginas. Así que este ha sido el bueno de Jimmy. Y no tiene a lo mejor tanta historia como el caso de Ferenc Puskás, pero bueno, Bueno, también es verdad eh, que por suerte, en este caso, en esta zona de Europa, pues no hemos tenido el componente bélico político, ¿no? Tienes el componente a lo mejor histórico político en cuanto a las semifinales que tienen el Leeds y el Celtic, por aquello de ingleses contra escoceses, pero no tiene tampoco ese componente bélico, ¿no? Que se llevó por delante a tantas generaciones de futbolistas. tristemente sí. De hecho, sobre Johnston hay un dato que a mí me gusta comentar cuando hablamos de aquel Celtic de finales de los 60, que es que, por un lado, si mal no recuerdo, es el primer club en Europa que hace el triplete. Sí. Uh-huh. Ganó en el 67 Copa Liga y Champions, bueno, Copa de Europa en aquel momento. Y hay un dato que a mí me encanta, que es que toda la plantilla de aquel Celtic es nacida en un radio a 50 kilómetros del estadio del Celtic. Ostras, O sea, son, buen son todo dato. producto de Glasgow 100%. Sí, sí, sí. O sea, hoy en día me parece imposible que un equipo gane la Champions con todos jugadores nacidos a 50 kilómetros a la redonda de su estadio. Me parece impracticable. No, es que incluso te diría que ni siquiera con jugadores nacidos exclusivamente en su ciudad. Y sí, prácticamente imposible. No, 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 joder. Pues mira, ese dato, por ejemplo, no le conocía yo, no le tenía, pero es súper curioso, ¿eh? O sea, y eso también le da todavía más valor, no ya a lo mejor al hecho de hacer el doblete Liga-Copa, porque al final en Escocia, pues bueno, que el Celtic o el Glasgow te hagan doblete Liga-Copa, viene siendo lo habitual, ¿no? Pero, pero en Copa de Europa, eso ya da muchísimo más valor a ese triunfo. Ni tanto. Así que muy bien, buen capítulo yo creo, ¿no? Con, Sí. con Escocia-Hungría. Además, dos tipos de fútbol también totalmente opuestos, ¿no? El fútbol escocés y el húngaro. Bueno, el de Hungría ahora se está sofisticando un poco, pero Hungría venía de unas décadas de fútbol que... Uf, Sí, pero al final tú te has centrado en la figura de Puskás. En esa época el fútbol húngaro era un fútbol de ataque, un fútbol total. a ver, en los años 50 es brutal, es la mejor selección del mundo entre el 50 y el 56, en eso no hay ninguna duda. Y posiblemente una de las mejores selecciones de todos los tiempos. De hecho, el campeonato del mundo de Suiza 54, que este es un dato que lo mencionamos en el podcast con Borja y que no me canso de repetirlo cada vez que hablo de los magiares de Hungría. Y es que poseen el récord de goles anotado en una fase final de un campeonato del mundo que a día de hoy no ha habido ninguna selección que haya conseguido batir. O sea, ni Alemania, ni España, ni Argentina, nadie. Y estamos hablando de un dato desde el año 54. Y es que metieron 27 goles. O sea, una auténtica barbaridad. Creo que es Alemania, que es la que gana ese mundial. No sé si se queda con 25, 24, 25 goles. Que tampoco está nada mal esa cifra, pero es que Hungría hace 27 goles. Claro, yo ahora pienso que España ganó un mundial marcando 8. O sea, y fíjate la selección que tenía España. Hombre, joder.
Eso sí, yo sufrí en 2010 lo que no está escrito, ¿eh? Tanto 1-0-0-1, Sí, 1-0-0-1, sí, el sí. código binario ese que nos marcamos desde octavos, Sí. Pero bueno, lo que nos ganó. al final es eso. Estamos hablando de pues 70 años de récord y que yo no sé si habrá alguna selección que sea capaz de batirlo, ¿eh? Si no lo hizo la Brasil de 2002, yo lo veo difícil ya. Y fíjate que a medida que va avanzando el tiempo, se van jugando más partidos en las fases de los mundiales. Pero es que ni por esas. Es que ni por esas se acercan a esos registros. Pero bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo. En el primero hablamos de Beckenbauer con Alemania y Granit Xhaka con Suiza. Hoy hemos traído a Ferenc Puskás barra Purcell y a Jimmy Johnston. Y vamos a dejar la sorpresa para que tengan un poquito de interés nuestros oyentes. Hoy no vamos a desvelar quiénes van a ser los próximos, pero vamos a seguir avanzando. Es lo que comentamos en el anterior. Un jugador de cada histórico de cada selección, que no quiere decir que sea el mejor jugador de la historia de esa selección. Hemos querido coger un jugador por selección, pero también pues bajo nuestro prisma, nuestro criterio. Y no quiere decir pues que en Alemania no haya mejores jugadores que Beckenbauer, que a lo mejor puede que no los haya, pero o que en Escocia Jimmy Johnston sea el mejor. Pero al final pues se trataba de elegir un jugador por selección y bueno, incorporándole pues también desde tu lado, Santi, ese punto de vista de la historia, que estás tú más metido en temas históricos. Y yo espero que nuestros oyentes lo estén disfrutando, les esté gustando. Y como siempre decimos, ¿no? Que nos dejen ese feedback, esos comentarios para seguir teniendo ideas, haciéndoles partícipes también a ellos de los programas, porque de hecho, pues en Quien Marque Gana, la idea de la sección Duelo de Titanes surge a raíz de un comentario de nuestro querido Óscar. Y bueno, aunque esto no es una sección Duelo de Titanes al uso, pero lo podríamos meter, ¿no? Beckenbauer contra Xhaka, Jimmy Johnston contra Ferenc Puskás. Pero bueno, en este caso sería con más seriedad, ¿no? No comparamos a Ronaldo Nazario con el Tren Valencia, por ejemplo. He visto algunas de esas que tenéis, la verdad que es un buen contenido. Tenemos que retomarlo, sí, a ver si mi querido becario pues decide poner fin a sus vacaciones. No le pagamos, pero bueno, no sé, por lo menos que vuelva y trabaje un poco. Muy bien, Santi. Pues Bueno, un placer estar aquí en tu canal otra vez, como siempre. nada, compartimos canales, porque tú estás en el mío, yo voy a estar en el tuyo. Cierto. Y al final, pues bueno, estas colaboraciones es lo que mola, ¿no? Yo a lo mejor desde el más punto de vista futbolístico y tú del histórico, aunque es verdad que a mí también la historia me gusta, pero plasmo más la historia en los libros porque al final pues te puedes explayar más, ¿no? Escribiendo y demás que en un podcast para que tampoco la gente se aburra. Así que nada, hasta aquí el segundo podcast. Historia desde el banquillo, quien marque gana. No sabemos si sentir el fútbol volverá. Pero esperamos que os esté gustando, queridos oyentes. Así que recordar que quien marque gana. Chao.